Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Saludos desde Asamblea de Dios Oreb en el Progreso Jutiapa. Buscamos la carta a los Romanos en su capítulo 12, versículo 12. Este texto tiene tres aspectos que constituyen un aprendizaje espiritual que tuvimos que haber ya desarrollado en este tiempo que nos ha tocado vivir como iglesia, como familias y como cristianos en lo particular. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Nosotros como hijos de Dios debemos de asumir el hecho de que el propósito de Dios está presente en cada circunstancia de las que vivimos. Hay un propósito de Dios en la bendición y un propósito de Dios en la prueba. Hay un propósito de Dios en cada una de las cosas que nos corresponde vivir espiritualmente. Y este tiempo que hemos vivido ya tuvo que haber sido un tiempo donde, como hijos de Dios, como iglesia, tuvimos que haber desarrollado aprendizajes concretos, aprendizajes reales para nuestra vida cristiana. Y que pasada esta circunstancia, nuestro carácter cristiano, nuestra experiencia evangélica, nuestra vida como hijos de Dios ya no tiene que ser la misma. Tiene que haber adquirido nuevos brillos, tiene que haber adquirido nuevas experiencias, tiene que haber adquirido matices diferentes hacia la mejora de nuestra experiencia con el Señor. Pues este tiempo, lejos de venir a provocar una disminución de fe, este tiempo, lejos de venir a provocar una mengua en nuestra vida espiritual, tuvo que haber venido a enseñarnos cosas diferentes, cosas distintas, pues los procesos son para el aprendizaje, para la enseñanza, para la formación, para el moldeo del alfarero divino a nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo, en este versículo que acabamos de leer, escribe tres aspectos que, como apunté anteriormente, ya tienen que ser parte de nuestro aprendizaje. Ya tienen que ser parte del producto que Dios quería sacar de mi vida, de su vida, en este tiempo al cual en su soberana voluntad nos ha permitido vivir, nos ha permitido experimentar. Dice el texto, y aquí encontramos el primer aprendizaje espiritual para nuestra vida: gozosos en la esperanza. Este es un aspecto que lo tuvimos que haber aprendido ya. Nuestra base del gozo cristiano, el fundamento del gozo cristiano. La palabra del Señor dice que el cristiano, la palabra del Señor dice que el creyente debe de gozarse en todo tiempo. La palabra del Señor dice que el gozo es una característica, es un fruto del Espíritu Santo en mi vida. Ahora bien, ante la circunstancia que nos ha tocado vivir, tuvimos que haber aprendido ya a gozarnos por encima de nuestra realidad presente. Tuvimos que haber aprendido a gozarnos más allá de lo que nos ha tocado vivir. Tuvimos que haber aprendido ya a enfocarnos en lo que el texto dice claramente: la esperanza. Y cuando hablamos de la esperanza, estamos hablando de esa cualidad de la vida cristiana que nos hace ver con ojos
de optimismo y con un corazón de gozo, no las cosas que estamos viviendo, sino las cosas que van a pasar después de esto. Las cosas que podemos ahora saludar de lejos, las cosas que ahora les podemos llamar como que si ya son, aunque no han sido todavía. El cristiano tiene que aprender a gozarse, no por lo que está viviendo, sino por lo que va a vivir. Pues sin duda alguna que después de este tiempo esperamos un tiempo glorioso de iglesia, un tiempo glorioso de pueblo de Dios, un tiempo glorioso de vida cristiana. La palabra del Señor dice que esta leve tribulación momentánea no se compara con el peso de gloria que viene para nosotros. La palabra del Señor dice que cuando el Señor Jesús fue a la cruz puesto su gozo por delante. La palabra del Señor dice: amados hermanos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. La palabra del Señor dice: estad siempre gozosos. Ahora tú te preguntas, ¿cómo estar gozoso ante una circunstancia que claramente no es sencilla, no es fácil? Pues aquí dice la palabra que tu gozo debe estar enfocado en aquello que viene, en aquello que está adelante, en aquello que está cuando vaya a clarear el día, en aquello que está después de esta circunstancia. Porque la palabra del Señor nos habla de procesos que no son eternos, procesos que no son infinitos, procesos que no son de incertidumbre, no. Cuando vamos a la palabra encontramos que a las personas particulares y al pueblo de Dios le tocó vivir procesos, pero después de los procesos vino la victoria, después de los procesos vino la bendición, y esa gente aprendió a gozarse no por lo que estaba viviendo, sino por lo que vendría después de eso. Y eso es lo que el apóstol Pablo le llama gozosos en la esperanza, gozosos en lo que esperamos. ¿Qué esperas tú para tu vida cristiana? ¿Qué esperas tú para tu vida espiritual? Yo estoy completamente convencido, y lo he dicho desde el primer día de esta situación, que toda esta situación que hemos estado viviendo va a desembocar en algo glorioso para la iglesia. Y no lo creo porque mi corazón emocionalmente me lo pida. No lo creo porque lo haya escuchado de alguna profecía. No, lo creo porque la palabra del Señor así lo dice. La palabra del Señor me presenta ejemplos claros que después de todo proceso, que después de toda bendición, Isaías 60 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre las naciones habrá oscuridad y tinieblas, mas sobre ti se posará la presencia y la gloria de Jehová. La Biblia me habla de procesos. La Biblia me habla de ese tipo de bendición. Por lo que yo, lejos de estar condicionado a una situación frustrada, lejos de estar ahora en la ceniza del lamento, lejos de estar ahora cabizbajo, lejos de tener un espíritu apocado, lejos de estar ahora pensando con la desesperanza, la zozobra y la incertidumbre, me debo de gozar en la esperanza, porque fiel es aquel que ha prometido sacarnos de triunfo en triunfo y victoria en victoria. Número 2, la palabra del Señor habla de otro aprendizaje que ya a estas alturas tiene que ser una asignatura superada: sufridos en la tribulación. Esto es maravilloso, porque la palabra del Señor dice que en el mundo tendríamos aflicción. Porque el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, que
que todo aquel que es tomado como soldado de Cristo sufre penalidades. Hermanos, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña estuviese aconteciendo. Antes bien, dice la palabra, considérense bienaventurados cuando son partícipes de los sufrimientos de Cristo Jesús. Y todo este tiempo que hemos pasado, iglesia, todo este tiempo que todavía seguimos pasando, ha venido para enseñarnos a sufrir en la tribulación. A lo mejor como generación cristiana de este tiempo, el bombardeo de un evangelio sin pruebas, el evangelio que ahora a la gente le agrada, ese evangelio sin penurias, sin sufrimientos, de repente hasta se había posicionado en nuestra idea evangélica. A lo mejor estábamos tan acostumbrados a la vida que veníamos trayendo, una vida de confort, una vida muy placentera, y de repente Dios nos frena y nos enseña que hay una parte, que hay una área de la vida cristiana que todo hijo de Dios en la palabra la experimentó, y es el sufrimiento en la tribulación. Tenemos que aprender esta fase de la vida cristiana. Tenemos que aprender esta fase de la vida en Cristo Jesús. El sufrir en la tribulación. El sufrir con valor. El sufrir con determinación. El sufrir con fe. El sufrir con una posición firme. El apóstol Pablo dijo: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La palabra del Señor dice que los grandes hombres, héroes de la fe, se posicionaron de esa forma porque sufrieron cuando les tocó sufrir y gozaron cuando les tocó gozar. Lloraron cuando les tocó llorar y rieron cuando la bendición de Dios abundaba. Y hubo un salmista que establece un precepto de fe que no lo debemos de olvidar, y que esto no nos va a dejar renegar delante de Dios. Que dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Puedes en esta oportunidad decirlo para tu alma: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová, como dijo Job: cuando Dios me dé, cuando Dios me quite, sea siempre el nombre de Jehová bendito. Sea siempre el nombre del Señor bendito. Debemos cada día aprender a aceptar los tiempos de Dios. Debemos a cada día aprender a aceptar los procesos a los cuales Dios nos somete, a los cuales Dios nos sujeta, a los cuales Dios nos considera dignos de pasarlos. Y la iglesia de este tiempo ha venido a experimentar lo que es sufrir en la tribulación. Porque quizá tu experiencia o mi experiencia no es la misma de otra persona que verdaderamente tiene un testimonio que contar para este tiempo. Sin embargo, el proceso, el punto de aprendizaje para nuestra vida es ese: sufrir en la tribulación. Aprender a sufrir como soldados, aprender a sufrir como gente que tiene que mostrarle a Dios ahora su verdadera fe, su verdadera determinación. Este es el examen en el cual Dios ha puesto a la iglesia del siglo XXI para que le demostremos cuánto le amamos, para que saquemos la asignatura que otras generaciones de cristianos la sacaron, y la sacaron bien. Es ahora donde no podemos nosotros hacer algo diferente a lo que otras generaciones de cristianos que sufrieron tribulaciones peores, más difíciles, y sufrieron en la tribulación y lo aprendieron, y ahora nos sirven de ejemplo para este tiempo. Número 3, dice el tercer aprendizaje: constantes en la oración.
tu ánimo, tu aliento, tu actitud. ¿Cómo está ahora tu perspectiva espiritual? ¿Cómo ahora te proyectas? ¿Cómo ahora estás en tu nivel de fe? ¿Cómo ahora estás en tu actitud hacia lo espiritual? Lo determina qué tanto tú has orado durante este tiempo. Yo, como pastor de una congregación, como cabeza de una familia, como líder pastoral, he tenido que redoblar mis esfuerzos y sacrificios de oración, porque si uno vive sin oración en este tiempo, es fácil caer, es fácil dejarse avasallar por la realidad que nos presentan los medios. Es fácil ver una situación compleja. Es fácil ver una situación irremediable. Es fácil caer en el desaliento, en el desánimo, en el pozo de la desesperación. Pero cuando tú oras, pero cuando tú platicas con Dios, pero cuando tú le presentas tus temores, tus miedos, tus dudas, tus incertidumbres, cuando tú hablas con ese Dios, hay una canalización de poder y de fuerza que viene del cielo. Y la palabra del Señor dice que Él renueva tu fuerza, que Él renueva tu espíritu, que Él viene a renovar tu fe, que Él te dice: tranquilo, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Cuando tú metes tu vida a un tiempo de clamor, de oración constante, como aquí dice, constantes en la oración. Aquí no está hablando, amados hermanos, de tiempos de oración, sino de una vida de oración, en la que tú vas en tu vehículo, platicas con Dios, estás en casa, platicas con Dios, apartas tus tiempos de intimidad con el Espíritu Santo. Todo eso te fortalece. Y cómo salgas de esta crisis, cómo salgas de esta situación, lo va a determinar cuánto tiempo le dedicaste a la búsqueda de Dios, a la búsqueda de su presencia, a la búsqueda de su palabra, a la búsqueda de su rostro. Constantes en la oración. Si en este tiempo no aprendimos el valor de la oración, si en este tiempo no aprendimos el peso de la oración, no habrá forma de aprenderlo. No habrá. Hay 3 aprendizajes que ya tuvieron que haberse producido en tu vida espiritual y en mi vida espiritual. El gozo en la esperanza, el sufrimiento en la tribulación y la constancia en la oración. Si estas cosas tú las has aprobado, si estas cosas tú las has aprobado, si estas cosas forman parte de tu experiencia cristiana y las has aprendido, entonces déjame decirte que puedes considerarte un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Pero si no has aprendido a gozarte en la esperanza, a sufrir con paciencia en la tribulación y a ser constante en la oración, entonces hay mucho más que sufrir, hay mucho más que aprender para que salgamos de esto. Recuerda, todo proceso no es para tu destrucción, no es para tu desánimo, es para tu aprendizaje y es para tu restauración, es para tu renovación de fe, es para tu edificación espiritual. Nunca lo olvides. Procesos de aprendizaje en tiempos de crisis. Que el Señor bendiga tu vida. El pastor Henry Chávez te ha bendecido por medio de esta palabra preciosa. Bendiciones.